Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes buenos días. Quiero pedirles a todos ustedes, por favor, apaguen sus micrófonos o desactiven los micrófonos. Voy a pasar lista. Y a medida que voy pasando lista, van activando sus audios, ¿ya? Bien, vamos a repasar nuevamente la lista. Antonio Quispe Franco Percy. Presente, licenciado. Muy bien, joven. Ayala Tapara Pleneri Eschumi. Presente, licenciado. Ayala ya, Belito Mancha. Presente, licenciado. Bosa Guamán Elian. Presente, licenciado. Bravo Márquez John Dani. Presente, licenciado. Carvajal Sedano Percy. Carvajal Sedano Percy. Carvajal Sedano Percy. Caruapoma Canales Freddy. Presente, licenciado. Carvajal Sedano Percy ya abandonó la reunión, le estoy poniendo falta. Gente Mejía José Carlos. Presente, licenciado. Carvajal Sedano, presente. Carvajal tiene que contestar, ¿ah? Tenemos problemas con el audio, licenciado. Ya. Gente Mejía José Carlos. Presente, licenciado. Gente Pariona James. Gente Pariona James. Joñas Beja Teodoro. Joñas Beja Teodoro. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Teodoro. ¿Quién está diciendo presente? Joñas Beja Teodoro. Chahuaylac Segama John Alexander. Presente, licenciado. Joñas. Ya. Chanco Tacuna Gabriela. Presente, licenciado. Chávez Vargas Kelly Rosario. Presente, licenciado. Crispín Pucuhuaylac Joseph Anthony. Crispín Pucuhuaylac. Crispín Salazar. Crispín Salazar. Cunya Quispe. Presente, licenciado. Turi Conce. Presente, licenciado. Curipaco López. Curipaco López Julián. De la Cruz Acevedo Jim Ray. Presente, licenciado. Curipaco López. A ver, quiero ver el chat. ¿Está usted presente? A ver, voy a ver acá un ratito, señores. No sé qué es lo que está pasando acá con ustedes. No me están contestando. ¿Ah? Bien. Curipaco. Conce. Bien. Dueñas Araujo. Presente, licenciado. Dueñas Jora. Presente, licenciado. Dueñas Gaspar. Dueñas Gaspar. Docente, disculpe, no me llamó. ¿A quién no le llamé? De la Cruz Hilario. Ya, está presente. Bien, joven. Dueñas Gaspar no está. Escobar Espinosa. En el chat está, licenciado. En el chat, está. Ya. Escobar Espinosa. Escobar Espinosa. Espinosa Damián. Presente, licenciado. Espinosa Soto. Presente, licenciado, presente. Gala Andía. Gala Andía Saúl. Gallardo García Milagros. García Ramos. Presente. Gavilán Escobar Héctor. Gavilán Escobar. Presente, licenciado. Presente. Gómez Guamán. Presente, licenciado. Guamán Beli. Guamán Beli. Presente, licenciado. Guamaní Serpa. Presente, licenciado.
Guamaní Urbina, Presente, licenciado. Huaranja Ñauincopa, Huaranja Ñauincopa, Guayani Condori Gerson, Presente, licenciado. Wincho Ramos Jenner César, Presente, licenciado. Luisa Cuadros, Inga Crisóstomo, Presente, licenciado. Inga Maiwa, Presente, licenciado. Pizarra Guamaní, Presente, licenciado. Junio Belito, licenciado. Landeo Navarro, Presente, licenciado. Laurente Maiwa, Ramos Condori, Edson Marcial, Guerra Dueñas, Rafael Héctor, López Breña Abner, Paitán Méndez Víctor Manuel, Presente, licenciado. Rojas Quinto Wilfredo. Bien. Bien, jóvenes. De todas maneras, está quedando también en esta parte acá la asistencia. Me voy a dar cuenta aquí, por ejemplo, tengo 42 personas que han asistido. Y aquí estoy dándome cuenta también en la pantalla, si ustedes están observando aquí en la parte izquierda de la pantalla, estoy revisando los nombres de toditos. ¿Está bien? Ahí. Entonces, pues, voy a cotejar también con la lista que acabo de llamar, estimados estudiantes. Gerson Guayani Condori, desactive su micrófono, por favor. Bien, entonces vamos a empezar con esta clase programada para el día de hoy, pero sin antes dejar... Bien, estimados estudiantes, entonces la clase del día de hoy es los sofistas y Sócrates. Estaba manifestando que el día de miércoles a las 2:30 de la tarde vamos a realizar una clase de recuperación y ahí vamos a tocar el tema de Sócrates. Ahora me voy a abocar específicamente a los sofistas. Nosotros vamos a saber manifestar y decir quiénes fueron los sofistas. ¿Alguien me podría dar, quiénes fueron los sofistas? Licenciado, buenos días. Buenos días, joven. Eran las personas que enseñaban, los sabios. Eran personas que enseñaban, eran sabios, ¿no? Bien. Enseñaban el arte de hablar bien. El arte de hablar bien. ¿Qué más enseñaron? La dialéctica. La dialéctica, muy bien. ¿Qué más? A veces nomás sería licenciado. Bien, joven, bien por la participación. ¿Alguien más quiere participar? Sí, Licenciado, buenos días. Buenos días, licenciado. También se enfocaban en lo que es la retórica y la oratoria, más que nada para conversar y hablar bien, como dijo el otro compañero. Bien, muy bien. ¿Qué más? Y manifestaban que la verdad es relativa, o sea que no hay una verdad única, sino que es relativa, cambiante, según la postura de cada persona. Pero más que nada se enfocaban en sus enseñanzas de ellos, tratar de convencer a las personas de sus pensamientos. Bien. Yuliño, delegado, hay un estudiante que siempre para llamando, pero nunca asiste a clases. Ya, este chico se llama Romario. Ya varias veces le he hecho la invitación. Casualmente ahorita me está diciendo que no le llega la invitación y me parece ya que este chico está tratando de buscar pretextos para, como no asiste a clases, se le envía la invitación a los correos y está tratando de buscar ya pretextos para que, digamos, no sé, para que se le apruebe el curso. Ya, voy a buscarlo, licenciado. Romario, ¿qué es? ahorita tengo acá, voy a buscar un ratito en el chat a ver cuál es su nombre completo. Ya, o tal vez estará en la otra sección. Vamos a ver. Está presente. ¿Quién es Romario?
Ahí está Gamaliel. A ver, no lo veo. ¿Dónde está Gabriel? A ver. En el chat está el licenciado. ¿Y cómo dice que no le llega? A ver, Gamaliel, quiero escucharte. A ver, ¿dónde está el chat, Gamaliel? A ver, vamos a ver. Gamaliel, no, sí estoy en clases. Muy bien. Gamaliel, quiero manifestarte que tú eres una persona totalmente irresponsable, paras llamando constantemente, te dice de que te he dicho, ahora tú no estás en mi asistencia, no estás considerado, no está tu nombre en la relación que tengo. Ya te dije, mira, puedes tú asistir a clases, todo lo que tú desees, pero si no envías tareas, no envías trabajos, todo, lamentablemente vas a tener que repetir la asignatura. Ya te he pedido, anda a... o si no, también delegado le puedes apoyar, que vaya ¿cómo se llama? A soporte técnico, que no está dentro de mi asistencia, ¿ya? Pero sin embargo, le estoy invitando a las clases. Bien, entonces, continuamos con esta clase. Efectivamente, lo que ustedes estaban manifestando, vamos a ver que aproximadamente en el siglo, a mitades del siglo V antes de Cristo, se va a dar, por decir así, un auge ya por la cultura, por la ciencia, y básicamente estamos hablando que el escenario de estudio ya no es la física o ya no es el estudio del cosmos o de la naturaleza, sino ya es básicamente aquí ya el estudio del ser humano. Básicamente estaríamos hablando de un primer humanismo que va a surgir ahí, en esas épocas. Entonces vamos a conocer nosotros aquí a los sofistas, que fueron considerados también los presocráticos. Presocráticos porque fueron aquellos filósofos que precedieron a Sócrates y también vivieron contemporáneamente con Sócrates. Ahora vamos a ver quiénes fueron. Básicamente fueron considerados los primeros pedagogos, los primeros maestros, los primeros sabios de la antigüedad, ya en que ellos comenzaron a enseñar, por decir, se desplazaban de un lugar a otro para poder enseñar o dar sus enseñanzas a las personas que podían pagarlos. Y exclusivamente me refiero, por decir así, a la clase de la aristocracia ateniense de la época de Pericles, ¿no? En donde, ¿qué decía? Solamente ellos enseñaban, pero a las personas que podían pagar por sus servicios, ¿no? Acá en la diapositiva podemos ver, dice que la época de los sofistas y de Sócrates es la fase siguiente de la filosofía presocrática, fase que puede ser considerada como la antítesis del anterior, periodo de especulación cosmológica y que suele dominarse el periodo socrático. En este periodo el objetivo principal de la filosofía es el hombre. ¿Se dan cuenta? Es lo que les expliqué en líneas anteriormente, ¿no? En que decía básicamente qué cosa, ya el centro de estudio ya va a ser, ya no es el cosmos, ya no es la naturaleza, ya no es el principio, un eje o varios elementos, ¿no? Sino ya es el estudio del hombre, dense cuenta, ¿no? Aquí. Y entonces vamos a ver, también aquí dicen, reflexión sobre el hombre y su papel en la ciudad. Efectivamente, ¿no? Ya qué cosa comienzan ellos a enseñarles a los seres humanos o a las personas que pueden pagar, digamos, por sus servicios, pero ¿qué les van a enseñar? Uno, por decir, la forma como ellos deben de, digamos, dirigirse en el ágora, ¿no? El ágora era un lugar donde había, digamos, se llamaba la asamblea, ¿no? La asamblea, ¿en qué sentido? La asamblea, digamos, donde se discutía todos los asuntos del Estado. Y básicamente vamos a ver en aquellas épocas el gobernante era Pericles, ¿no? Es un filósofo, estratega, ¿ya? Y qué cosa, que él va a promocionar eminentemente, qué cosa, el estudio de las artes, de la literatura y también la construcción de algunos templos como es el ágora. Y entonces a estos futuros ciudadanos se tenía que prepararles para que vayan por decir así, a debatir, a dar sus puntos de vista, sus tesis o plantear una tesis, pero ¿dónde? En el ágora. Como cuáles eran esas tesis, por ejemplo, los problemas éticos, los problemas políticos y los problemas culturales que se daban en esa época. Este giro antropológico de la filosofía es protagonizado por Sócrates y los sofistas. Vamos a ver nosotros que va a haber una pugna entre Sócrates y los sofistas. Sócrates los va a considerar, y el mismo Platón lo consideró que eran unos charlatanes, ¿no? Porque ya lo dijeron ustedes, no llegaban a la esencia de las cosas. Eran muy hábiles, por decir así, en la elocuencia, ¿ya? Eran muy hábiles para poder embaucar con sus propios, digamos, palabras a su interlocutor. Bien, este periodo también se deja de considerar el hombre solo en su aspecto objetivo, como mera parte del cosmos, y se empieza a considerar en su aspecto subjetivo, ya como sujeto de conocimiento y sobre todo como sujeto ético-político, efectivamente, ¿no? Básicamente
en la educación ateniense de aquellas épocas, digamos, vamos a ver más adelante que Protágoras va a, digamos, implantar, por decir así, una educación gratuita para los niños a partir de los 6 años, ¿ya? Y entonces, acá, ¿qué hace? El Estado asumía el rol, en este caso, de formar a un futuro ciudadano, en darles una serie de competencias, ¿ya? Una competencia, pero que sepan, digamos, cómo debía desenvolverse, en pocas palabras, en las ciudades de estados, ¿no? Ya, ahí. Ahora, también tenemos acá, ¿a qué se debe este cambio de actitud que tiene lugar en la filosofía griega a mediados del siglo V a.C. y que supone el paso de un periodo cosmológico al presocrático a un periodo antropológico? Aquí, de eso ya lo he vuelto a hablar, simplemente resumimos en una sola palabra, ya no, el centro de estudio ya no es el universo, ya no es el cosmos, sino ya es el estudio antropológico, que quiere decir ¿qué cosa? El estudio del hombre, antropo-hombre, ¿no? Estudio del hombre. Ahora, también es socrático. Veamos este giro antropológico de la filosofía obedece a dos causas fundamentales a saber. Tenemos ahí, uno, la filosofía. Básicamente la filosofía es considerada como la multiplicidad de teorías contrapuestas acerca del universo. Ya ahí, desarrollada por estos filósofos presocráticos que desembocó en un cierto relativismo y escepticismo respecto a la posibilidad de obtener un conocimiento cierto y verdadero acerca del cosmos. Esta confianza hacia las cosmologías hizo dirigir el interés filosófico hacia el hombre mismo, pues si se quería progresar en el conocimiento era necesario ver los ojos hacia el sujeto como tema de meditación. ¿Se dan cuenta? Ahí básicamente lo que debo recalcar, que ya el hombre es el centro de estudio. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Se dan cuenta? Así Sócrates y los sofistas centran su interés filosófico en el hombre, decepcionados y confundidos por el desacuerdo entre las teorías físicas de los presocráticos. Sin embargo, tendrán actitudes intelectuales distintas a la hora de superar esta crisis filosófica. Acá ya estoy hablando casi de Sócrates, ¿no? Mientras Sócrates se vuelve hacia el hombre tratando de encontrar la verdad segura y cierta, la verdadera sabiduría básicamente. Sócrates básicamente no dejó ningún escrito, sino él ha sido una filosofía a través, digamos, de la palabra, a través de la bondad, ¿no? Y básicamente es lo que hacía Sócrates, ¿no? Pero como dije, Sócrates lo vamos a tratar en una futura clase, ¿no? Los sofistas no pretenden encontrar esa verdad necesaria y objetiva, que según ellos no existe. Sus fines eran prácticos y no especulativos, eran utilitaristas. Y eran utilitaristas, básicamente eran casi pragmáticos, ¿no? Aquí, en lo político y en lo social, el abandono de la filosofía de la naturaleza contribuyó de forma esencial al sistema democrático establecido en la Atenas del siglo V a.C. Mejor dicho, las necesidades planteadas por la práctica democrática de la sociedad ateniense. El advenimiento y la democracia trajo consigo un notable cambio en la naturaleza del liderazgo. Ya no bastaba el linaje, sino que el liderazgo político basaba por la aceptación popular el arete o virtud que consideraba. No estaba ya ligada al nacimiento. Cuando yo les decía que estos jóvenes, los sofistas enseñaban a estos jóvenes atenienses para que puedan defender una determinada tesis o determinada planteamiento, ¿ya? Y lo tenían que hacer frente a toda la multitud. Básicamente me refiero que eso era en Atenas existía por decir, una democracia asambleísta. Y cuando era una democracia asambleísta de la forma de gobierno, ahí podían participar todos los ciudadanos y poder sentar, por decir, plantear una determinada tesis o una determinada teoría, pero con respecto, digamos, a la política. Y entonces a ellos buscaban esto. ¿Qué cosa? La aceptación, el arete. ¿Qué es el arete? La virtud. Entonces, todo joven soñaba en aquellas épocas qué cosas ser considerado, por decir, un arete, ¿no? O ser aceptado en la asamblea. ¿Pero para qué? Es como, digamos, como un debate, ya que se entablaba frente a los problemas, digamos, éticos, políticos, que se daban en aquellas épocas en Atenas, ¿no? Bien, pues bien, en una sociedad donde las decisiones las toma la asamblea del pueblo y donde la máxima aspiración es el triunfo, el poder político se sintió la necesidad de prepararse para ello. Un político necesitaba poseer ciertas ideas acerca de la ley, acerca de lo justo y lo conveniente, acerca de la administración y del Estado. ¿Se dan cuenta lo que les estaba manifestando? Que básicamente todos estos jóvenes, y actualmente también nosotros lo podemos comparar, ¿no? Como los políticos cuando, digamos, surgen a la palestra, ¿no? Y quieren ellos, digamos, formar parte de la clase política, en este caso peruana, ellos comienzan a dar una serie de planteamientos, una serie, digamos, de propuestas, una serie, por decir así, entre comillas, los mesías, que son los salvadores, ¿no?
y que quieran ser aceptados por una multitud para ser elegidos y por decir, conseguir si quieren llegar al Congreso, conseguir un escaño en el Congreso, o quieren ser alcalde, qué sé yo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí. Entonces veamos que mira, algunas acciones de los sofistas que están perdurando hasta la actualidad. ¿Se dan cuenta? Ahí. Y si nosotros lo comparamos a estos señores de la actualidad, los políticos, vamos a ver también que casi, podríamos decir que son casi como los sofistas, ¿no? Porque no llegan a la esencia de las cosas, simplemente son muy superficiales en plantear un determinado, digamos, una determinada teoría, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí. Y tratan de más que nada a través de la elocuencia. Y eso es lo que tienen los políticos actuales, ¿no? ¿Qué cosa? Tienen una facilidad enorme, por decir así, de embarcar a las personas. Un ejemplo lo tenemos Alan García, que en paz descanse, ¿no? Un eminente orador, el mejor orador del Perú y también considerado a nivel mundial, una persona que tenía mucho conocimiento, ¿no? Se da cuenta, una persona muy leída, se da cuenta, pero también qué cosa, él, imagínense, si hablamos cómo, digamos, estos filósofos, estos sofistas enseñan a los jóvenes a tener esa oratoria, esa elocuencia de la palabra, ¿no? Y efectivamente, no soy aprista, no soy tintaprista, ya, pero también hay que reconocer, por ejemplo, cuando a los jóvenes militantes del APRA los forma en el Partido del Pueblo, y en el Partido del Pueblo, pues les dan esta mecánica, ¿no? De qué cosa, de que a todos los jóvenes los preparan para que puedan ellos, qué cosa, por decir así, entrar a la política, ¿no? Les preparan en conocimientos, en política, en todo lo preparan, ¿no se dan cuenta? Y lo importante, entonces, ¿qué cosa? La elocuencia, ¿no? Ahí, entonces sería un ejemplo, digamos, de la actualidad que estamos teniendo, ¿no? De ellos. Bien, en conclusión, cabe afirmar que si bien es verdad que Sócrates y los sofistas parten de un objetivo común, el estudio del hombre, sobre todo en cuanto a sujeto voluntario y agente ético-político, sus doctrinas son bien distintas. Veámoslos. Aquí, los sofistas. ¿Qué son los sofistas? Vamos a volver a ver acá. Es un conjunto de pensadores que enseñan en Atenas, ¿ya? Enseñan en Atenas, pero ya ustedes mismos lo manifestaron. ¿Qué enseñan? La cuestión, digamos, de la ética, la cuestión de la política, la cuestión, digamos, de la vida en la sociedad, sino ahora se caracterizan, pero ¿por qué? Por cobrar por sus enseñanzas. Les manifestaba antes, digamos, que los sofistas eran aquellos primeros pensadores, aquellos primeros pedagogos, ya, aquellos primeros maestros de la historia, ya que, y claro, vamos a decir que son los primeros, ¿no? Pero qué cosa, que cobraron por sus enseñanzas, ¿se da cuenta? Y esto es lo que pues, les va a, digamos, a acarrear problemas. ¿Por qué? Porque van a manifestar Platón, Sócrates, de que ellos son básicamente unos comerciantes, unos traficadores del conocimiento, ¿no? Y que básicamente si no les pagaba, entonces ellos no enseñaban nada, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahora, cobran por sus enseñanzas. Sus enseñanzas están encaminadas al éxito social, a enseñar la retórica, el arte del buen decir. Es lo que decía, por ejemplo, lo que preparan en la Escuela del Pueblo a los jóvenes, no se dan cuenta. Ahí les dan doctrina, por decir así, ¿no? Ahí. Entonces es lo mismo, estos señores, ¿qué cosa? Pero también sacaban ventajas a la vez. ¿Por qué? Imagínense, enseñaban a un determinado grupo de estudiantes y pues, si por X motivo alguien llegaba de estos señores, por decir, a la palestra, llegaba, digamos, a tener parte del poder o a formar, por decir, ser parte de la, digamos, clase gobernante de aquella época, de la aristocracia ateniense, sacaban provecho. ¿Cómo sacaban provecho? Por decir, favores, ¿no? De este señor que había ganado. Ya, ahora, no intentan buscar la verdad y el fin de las cosas. Enseñan a argumentar tanto lo bueno como lo malo. ¿Se dan cuenta? Aquí, dicen, ¿no? Ya lo han vuelto a decir también ustedes, no buscan la verdad, sino que son muy relativos, a veces caen muchas veces en una cuestión de agnósticos, ¿no? O sea que a veces no creen también ellos a veces en ciertas cosas, ¿no? Aquí, entonces, argumentan lo bueno y lo malo. Bien, tenemos sofistas, ya lo había dicho ya, son considerados los primeros maestros, los primeros sabios, ya que cultivaron el arte, pero el arte de ¿qué? De la elocuencia o la retórica. Elocuencia o retórica, caso, por ejemplo, tenemos los mejores oradores del mundo, ¿no? Acá tenemos, ya lo mencioné, un caso, por ejemplo, de Alan García. Discusión o retórica, a poder defender una determinada tesis, ya en el ágora, o en la asamblea, ¿se dan cuenta? Ahí. Y la asamblea es el conjunto, pues también, miren, cosas conformado por las personas mayores, básicamente, ¿no? Que ellos que tienen, digamos, la sabiduría, y que todo el pueblo era invitado muchas veces a escuchar estas retóricas, ¿no? Bien, la demostración o la dialéctica. Demostración o dialéctica, básicamente, ¿qué cosa? A demostrar una determinada tesis, ¿no? Ahí.
Ahora, enseñan a sus discípulos el arte de la oratoria y el defender cualquier tesis. Vuelvo acá a recalcar. Se cuenta, a defender cualquier tesis. Tenemos, entre sus enseñanzas incluyen un conjunto de disciplinas humanísticas. Si decimos humanísticas, disciplinas humanísticas, porque quiere decir que están centrados básicamente en el ser humano, ya, en el ser humano. Por eso que al iniciar casi desde mi exposición decía qué cosa se va a dar el primer humanismo, ¿no? De la antigüedad. ¿Por qué humanismo? Porque ya va a ser el centro de atención, va a ser el ser humano, el hombre básicamente, ¿no? Y entonces estas disciplinas están orientadas por decir, a las cuestiones humanísticas. Si yo digo y manifiesto, alguien podría contestarme de la sala, la ingeniería civil, ¿será una disciplina o una ciencia humanística? ¿Alguien podría contestar esta primera interrogante del día de hoy? La ingeniería civil, ¿por qué es humanística? A ver, si alguien de la sala. ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué la ingeniería civil también es una ciencia, ¿no? Humanística? Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, César, te escucho. Buenos días. Adelante. Profesor, en primer lugar, yo creo que la ingeniería civil es una carrera muy orientada a mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es una parte de preocuparse más por el hombre, ¿no? Ya que hace construcciones, viviendas, puentes, todo ese campo, y eso es parte del bienestar humano que busca también la ingeniería civil, como cualquier otra carrera en nuestra actualidad, profesor. Efectivamente, comparto contigo, César, ¿no? Efectivamente, buena participación, ¿no? Porque si en un determinado momento, oye, tú has llevado filosofía, entonces, ¿pero por qué entonces se dice que la ingeniería civil es humanística, no? Supongo que te habrán explicado, ¿no? Tu docente te habrá explicado. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque miren, y todas las ramas del saber, ya lo voy a incluir ahí, todas las ramas, todas las ingenierías y todas las demás, digamos, áreas de conocimiento, están enfocados aquí al humano. Y el humano somos nosotros. ¿Se da cuenta? En este momento estoy dándoles filosofía, porque es una enseñanza, evidentemente, por decir, humanística hacia ustedes. Pero ahora, ¿por qué, digamos, la ingeniería? Es porque siempre la ingeniería, todas sus obras lo hace a favor de ¿quién? De la humanidad. Si hace carreteras, si hace puentes, ya lo has dicho, lo hace canales, si hace edificaciones, ¿se da cuenta, no? ¿Es para qué? Para los seres humanos, para que podamos, ya lo has dicho bien claro tú, para poder, digamos, tener una calidad de vida adecuada, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí, ¿no? Bien, entonces, la retórica, política, derecho, moral, etcétera. ¿Se da cuenta? Retórica, el arte de hablar. La política, el arte de participar, ¿no? ¿En dónde? En los asuntos del Estado. El derecho, el conjunto de leyes. ¿No? Aquí dice el doctor Poña, se presenta para el servicio. A ver, un ratito ya, después leo eso, por favor, a ver, déjame ver. Déjame ver, Poña dice, ¿dónde está? Ya se me perdió la presentación. Bien. Entonces, retórica, política, derecho, ¿no? El derecho, pues decir, emanado dentro, digamos, nosotros los seres humanos cuando nacemos libres, también tenemos estos derechos. Ya acá si lo vamos a relacionar, por decir, al derecho de Estado, al conjunto, digamos, también de normas, leyes que debíamos cumplir nosotros, y de lo moral. ¿Se da cuenta? Entonces el hombre ya se preocupa acá lo moral, la cuestión ética, ¿no? De qué cosa, cómo debe ser su comportamiento, por decir, dentro de la sociedad. Ya, el comportamiento de este ciudadano, cómo se debe ser dentro de la sociedad. Y otras más, por ejemplo, la música, el arte, por decir acá también un aspecto, digamos, de la gimnasia, todas esas cosas, ¿no? Ellos también enseñaron, ¿no? Y son los primeros profesionales de la enseñanza. Organizan cursos completos y cobran sumas considerables por enseñar. ¿Se dan cuenta? Acá, de repente, como ahora lo estamos viendo, por ejemplo, hay muchas personas que están tratando, por decir así, de crear ciertos cursos a través de online o en línea, ¿no? Cursos. Y miren, si lo comparamos en la actualidad, veamos, organizan cursos completos. ¿Qué pasaría si mi persona, yo organizo, por decir, y abro a través digamos, a través en línea, un curso, por decir, de metodología de investigación científica? Estimado, ahí pongo, por decir, una serie, digamos, ahí uso la retórica, ¿no? Estimados estudiantes, se brindan clases personalizadas de metodología de investigación científica. O si no, aprende a hacer tu tesis. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está. Si lo relaciono a la antigüedad, vean, entonces me convertiría tal vez en un sofista. Me convertiría en un sofista siempre y cuando tal vez de los conocimientos muy superficiales en el momento de hacer una tesis, por así, el curso que estoy haciéndolo, ¿no?
Pero si yo, en cambio, tomo el papel de Sócrates, comienzo a enseñarles y a sacar ideas a los estudiantes a que también ellos estudien y empiezo a aplicar el método socrático, la ironía y la mayéutica. Ahí, ¿se da cuenta? Ahí entonces, ahí sería la diferencia, ¿no? Organizan cursos completos y cobran sumas considerables por enseñar. Efectivamente, ¿no? Hoy actualmente lo podemos encontrar como vuelvo a decir, en línea, un montón de cursos, ¿no? Hay cursos muy buenos. Me invitaron, por ejemplo, desde una compañera de estudio que trabajó acá en la UNH, una doctora venezolana que ahorita se encuentra en Alemania. Me invitó a través de, digamos, en línea para poder realizar un curso de investigación cualitativa, ¿ya? Pero el curso está pues, carísimo, está casi como $500 y en este momento a veces el dinero es un poco escaso, ¿se dan cuenta? Ahí, ¿no? Entonces estamos viendo acá más. Ambos rasgos carácter humanístico de sus enseñanzas e institucionalización de la enseñanza misma muestran claramente que los sofistas tenían un proyecto bien definido de educación, que venían a romper con la enseñanza tradicional, que resultaba ya inadecuada para la existencia de la época. Entonces, si son los primeros maestros, a ver, si vamos a ver que también acá en la época de Protágoras, uno de los máximos representantes de los sofistas, que él les va a ser como digamos, le van no recuerdo ahorita de qué ciudad-estado le dieron para hacer sus leyes, ¿ya? Entonces, ahorita me voy a recordar, entonces, ¿qué hace él? A la vez también, ¿qué cosa va a implantar la educación gratuita de aquellas épocas? Y si esta educación gratuita se daba, ¿qué cosa? Estaba institucionalizada. ¿Por qué institucionalizada? El Estado ya se encargaba de enseñar. Y ahí, por decir, habían los docentes. Pero acá cuando dice que los sofistas, por ahí también definió la educación que venía a romper con esa enseñanza tradicional que se daba en las instituciones, como tal vez actualmente todavía se daba, si lo comparamos. Imagínense todos que estemos nosotros en el salón de clases y que todavía sea un profesor tradicional en donde, por decir, agarre un libro, comience a escribir en la pizarra y comience, por decir, a repetir todo a pie de la letra como está en el texto, o comience a agarrar un texto y comience, por decir así, a ustedes a dictarles. ¿Se da cuenta? Entonces, esa educación tradicional va a romper con digamos, con la aparición de los sofistas. ¿Por qué? Porque los sofistas, y como todo, digamos, obras, como el botón ellos que hacían, muchas veces salían con sus estudiantes por decir, al campo, ya, y se juntaban y hacían una media luna, el profesor, y ahí comenzaban a explicar. ¿Se da cuenta? Entonces, esa forma de educación también es lo que, digamos, te va a cambiar. ¿Ah? Entonces, ahí los sofistas aplican esto, por decir así, ¿no? Que resultaba ya inadecuada para la existencia de la época. Se dan cuenta de la época, y muchas veces nosotros, miren, siglo XXI, recién estamos hablando de las nuevas competencias, la educación, ¿cómo dice? La educación por competencias, ¿no? O la educación universitaria por competencias. Y nosotros estamos viendo que ya hace, miren, 2500 años ya se daba estas competencias. ¿Por qué? Nuestra educación tradicional en la universidad simplemente era contenidos. Hicieran contenidos simplemente al estudiante que había que formarle, por decir así, todos los conocimientos, pero ¿qué hay del otro de competencia? Por decir, cómo este futuro estudiante va a participar en la sociedad. Y esa es una gran falencia que tienen muchas veces no todos los ingenieros y no todas las personas que son matemáticos, la facilidad enorme de palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes desde ahorita ya tendrían que ir leyendo. Prepárense ustedes mismos para que sean unos buenos oradores, retórica. El día que tengas tú que entrar a la palestra, donde de repente entras, por decir, a trabajar al gobierno regional, al municipio, o en municipios, digamos, por decir, provinciales, vas a tener que tener una expresión clara y precisa, ¿no? Para poder, digamos, dar, a ver, ingeniero, sustente usted el proyecto. Ya, a ver, sustente usted su planteamiento sobre esta obra, ¿cómo lo podemos hacer? Lo tendrás que hacer correctamente, ¿no? Y acuérdate ahí lo que decían los sofistas, a ser elocuente, ¿no? A ser escuchado. En efecto, los sofistas llevaron a cabo una revolución espiritual en sentido estricto, desplazando el eje de la reflexión filosófica desde el cosmos hasta el hombre, y todo lo concerniente a su vida en tanto que miembro de una sociedad. ¿Se dan cuenta? Para ello, los temas dominantes en los sofistas sean de la ética, la política, la retórica, el arte, la lengua, la religión, la educación. Es decir, lo que hoy llamaríamos la cultura del hombre. ¿Se da cuenta? Es por eso cuando al inicio de la clase manifesté que, por ejemplo, estamos hablando de la época de Pericles, ¿no?
Pericles es básicamente, se dice, el ciclo de oro de Pericles. ¿Por qué? Porque Pericles revoluciona, por decir, todo ese escenario en Atenas, ¿no? Da prioridad, habíamos dicho, da prioridad ¿a qué? A la enseñanza, ¿no se da cuenta? Ahí, ¿no? O sea, básicamente, si quiero decir una palabra, a esto. Dio importancia a la cultura del hombre, a la formación de un futuro ciudadano, ¿se dan cuenta? Ahora, si nosotros a ustedes no se los forma correctamente durante sus 10 semestres académicos para que ustedes, digamos, salgan a la palestra, porque nosotros los seres humanos somos aves de paso. ¿Por qué somos aves de paso? Tarde o temprano vamos a llegar a nuestro ciclo, por decir así. Y si digo nuestro ciclo, es que básicamente, a ver, imagínense docentes a los 70, 75 años, ya están cansados, ya muchas veces hasta ya no están, por decir así, como lo digo, desactualizados en el uso y manejo de estas plataformas virtuales. Entonces ya se tiene que dar cambio a lo nuevo, ¿se da cuenta? Lo nuevo. ¿Y quiénes son los nuevos? Son ustedes, porque ustedes, tarde o temprano, de repente uno de ustedes estará en la universidad dictando una determinada materia, reemplazando a uno de sus docentes. ¿Se dan cuenta? A esto me refiero, ¿no? Gracias a los sofistas se inicia el periodo humanista de la filosofía antigua. Puede ser una pregunta, ¿no? Por ejemplo, mira, gracias a los puntos suspensivos se inicia el periodo puntos suspensivos de la filosofía antigua. ¿Se cuenta, no? A ver si me están copiando. En la práctica calificada y en el examen parcial van a hacer preguntas eminentemente para marcar, para falso verdadero. A ver, para marcar, falso verdadero, para completar, ¿ya? Para completar y para correlacionar. Son 4 preguntas, ¿ya? Ahí. Entonces serán 20 preguntas, 5 de cada uno a lo mejor. Y ya no les voy a poner para que ustedes puedan contestar, porque para mí va a ser un tanto difícil calificar la práctica de 198 estudiantes que tengo en todas las ingenierías, ¿no? Bien, entonces, ahora, por sus ideales sociales de la democracia esclavista, sustentaron teorías, ¿no? El derecho no es de origen divino. Ah, ya. Entonces, ¿qué dicen también estos señores, donde enseñaban a sus alumnos? No, el derecho no es una cuestión divina, ¿no? Porque nosotros tenemos, por decir, el ius naturalismo y el ius positivismo. Ius naturalismo son algunas leyes universales que existen, ¿ya? Y que siempre van a existir. Ahora, el ius positivismo es básicamente, por decir, las leyes emanadas por convención, ya acá, por convención entre los hombres, dense cuenta. Si yo digo ius positivismo, son aquí cosas, normas, reglas, que van a ser, digamos, en una reunión, por decir, en el ágora, en la asamblea, se debaten, se ponen leyes, ahí está, a eso me estoy refiriendo. Entonces, que acá, ¿qué cosa? Las leyes, las teorías, ¿qué cosa lo hacen? Los hombres, por convención, ¿para qué? Para implantarlos en una sociedad. Bien, ahora, la aristocracia esclavista reaccionaria se opusieron a los sofistas de la democracia esclavista. Entonces, estamos hablando acá, estará pues Sócrates, ¿no? Esto es, se alcanza el ideal democrático, no solo de la isonomía, igualdad ante la ley, sino también a la isogoría, derecho de todos a hablar. Ahí está, pues, lo que buscaban los sofistas, ¿no? ¿Qué cosa? De que todos los seres humanos que iban a ser formados por ellos, y también por todos los sofistas, por Platón, por Aristóteles, no todos, Sócrates, ¿qué cosa? A ser escuchados. Y esto actualmente es un aporte, ya, miren, actualmente todavía, digamos, es el aporte que dejaron estos filósofos o estos primeros pensadores. ¿Qué cosa? La isonomía, igualdad de todos ante la ley. Lo tenemos todos actualmente. Ahora, otro, que también la isogoría, el derecho de todos a hablar, efectivamente, ¿no? Entonces estamos viendo también acá, miren, ya hemos visto varios aportes a lo largo de esta clase, estamos viendo varios aportes de estos filósofos, digamos, de estos primeros pensadores, de estos primeros pedagogos, de estos primeros maestros, ¿no? De la antigüedad, ¿se dan cuenta? Ahí. También, no obstante, los sofistas no constituyeron en absoluto un bloque compacto de pensadores. Es preciso distinguir 3 grupos de sofistas. Los grandes y célebres maestros de la primera generación que no carecían en absoluto de criterios morales y que el mismo Platón consideraba dignos de respeto, dense cuenta, ¿ves? Ahí está, Platón es también un gran pensador, ¿no? ¿Qué cosa? Respetaba a los primeros maestros, a los primeros sofistas, porque dignos, dice, ¿de qué? De respeto. ¿Por qué? Porque tenían una gran sapiencia, por decir, ¿ya? Y qué cosa, no carecían de en absoluto de criterios morales.
¿Qué quiere decir criterios morales? Que eran personas, por decir así, correctas, personas, digamos así, reconocidas dentro del campo de la sociedad o dentro de la aristocracia ateniense, ¿no? ¿Por qué? Por su gran elocuencia, por su gran sapiencia, por decir ellos, ¿no? Ahora, 2, los eristas, que llevaron a exceso del aspecto formal del método. No se interesaron por los contenidos y carecieron asimismo de la altura moral de los maestros. ¿Se da cuenta? Ya viene la degeneración, entonces, de los primeros maestros, de los primeros sofistas, dignos de respeto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ya comienzan a transgiversar, por decir así. Si alguien te podría decir, Víctor Raúl de la Torre, si estaría en vida, lo hubiera echado látigo a Alan García. ¿Por qué? Porque transgiversó sus enseñanzas. Porque se salió, por decir así, no era lo que predominaba, por decirlo, pregonaba el APRA, ¿no? ¿Ya? Entonces, y por eso que, por ejemplo, los antiguos apristas que tenían, por decir, una escuela, que tenían una, por decir así, una doctrina bien establecida, por los nuevos jóvenes apristas lo transversaron. Y entre ellos estaba pues, Alan García, todos ellos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por último, los sofistas políticos que utilizaron las ideas sofistas en un sentido que hoy calificamos de ideológico, esto es con finalidades políticas, y que cayeron en diversos excesos, llegando incluso a la teorización del inmoralismo. Dense cuenta, 3 fases totalmente diferentes. Antes yo manifestaba cuando ya surgieron estos filósofos, y cuando enseñaban a los jóvenes de la aristocracia ateniense, lo hacían con doble finalidad. Uno también uno para cobrarles, y otro para qué cosas, si este señor, como vuelvo a decir, entraba, por decir, a la palestra, o entraba, por decir, a llegar a poner, decir así, entablar, como digamos, la palabra correcta sería, ganaba un puesto, por decir así, en el poder de aquellas épocas. Entonces, usaban sus influencias de ellos, ¿para qué? Para ser beneficiados. ¿Ya? Acá, los sofistas eran extranjeros en Atenas, metecos, enormemente cultos y conocedores, a través de sus numerosos viajes, de las diversas formas de pensar y vivir en los demás pueblos griegos. Efectivamente, vamos a ver nosotros que estos primeros pensadores, y después también todos los sofistas, Platón, Aristóteles, inclusive hemos visto ya los antiguos filósofos de Tales de Mileto, todos ellos, ¿no? ¿Qué hicieron? Ellos constantemente viajaban, por decir así, por todo, digamos, el Asia Mayor, el Asia Menor, y ahí intercambiaban conocimientos. Y estos conocimientos los llevaron a Grecia, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces acá dicen, eran esos cultos, ¿no? Pero eran los metecos eran, ¿qué cosa? Extranjeros. Ahí está. Entonces demuestra acá, ¿qué cosa? Que los sofistas eran aquellos pensadores, aquellos maestros errantes, ¿no? Aquellos sabios errantes que iban de un lugar a otro, ya de ciudad en ciudad, para poder enseñar o para poder transmitir sus conocimientos a las personas que podían pagar por sus servicios. Ahí. Pero vuelvo a recalcar, ya lo han dicho ustedes, no llegaban a la esencia de las cosas, ¿no? Eran muy superficiales. Ahora, de las diversas formas de pensar y vivir de los demás pueblos griegos, aportan nuevas ideas que serán recogidas con entusiasmo por los jóvenes, y encontraron la oposición de los que mantenían la visión más tradicional. Y eso siempre va a existir, ¿no? Por ejemplo, van a existir. Ahorita, si nosotros vemos, hay una controversia por decir si se acepta el nuevo orden mundial, no se acepta el nuevo orden mundial. Hasta ahorita, por ejemplo, estamos viendo cómo, por decir a través de YouTube, se ha bombardeado que la implantación de un nuevo orden mundial, esas cosas, ¿no? Pero si yo digo y me pongo a pensar y razono y empiezo a pensar filosóficamente, digo, siempre en cada época de la humanidad, de la historia de la humanidad, ha habido un nuevo orden mundial. Si estamos viendo acá en la época del estudio de la cosmología y pasa a la época del estudio de digamos, del antropocentrismo, ya qué cosa, por decir así, es el estudio del hombre. Hay un cambio, hay un nuevo orden mundial, de cuenta, acá todo eso. Se encontraron en posición a los que mantienen la visión más tradicional. O sea, ahora, unos estarán de acuerdo en que se implante, por decir, ahorita, mucha corrupción en el seno del gobierno, digamos, mucha corrupción, delincuencia organizada, por decir así, el narcotráfico, se dan cuenta, la trata de blancas. Entonces, si se implanta el nuevo orden mundial, todo esto se reduciría. ¿Por qué se reduciría? Porque ya todos los seres humanos estaríamos con un chip en la mano. Ya hay cosas buenas, cosas malas, que tal vez a lo largo lo vamos a ir viendo. Se da cuenta ahí, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, lo tradicional siempre, digamos, a ver, ustedes lo van a vivir en carne propia. Cuando tengan que hacer una obra de envergadura por el beneficio de la sociedad, una obra, por decir, una mega obra, por digamos,
¿qué va a hacer? Siempre va a haber personas tradicionalistas que se van a oponer a una construcción, ¿se dan cuenta? Por si no, qué cosa, entonces implantaron, por decir, lo están implantando las antenas de G5. Muchos, por ejemplo, se están negándose que no, que esto trae coronavirus, que esto nos va a matar, que las ondas, todas las cosas, ¿no? Ahí. Entonces es tradicional, pero también veamos por otro lado, digamos que el ser humano que van haciendo se va adaptando a esos cambios. El cuerpo humano, por decir así, es algo tan maravilloso que se va a ir, se vuelve inmune muchas veces, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el ser humano también se va a volver inmune al virus del COVID-19, ¿no? ¿Se da cuenta? Eran profesores itinerantes que iban de ciudad en ciudad tratando de enseñar el arte de vivir y de gobernar. Acá está, el arte de vivir y gobernar, ¿ves? Y cuando sus discípulos llegaban a gobernar, ahí está la palabra correcta, ¿qué hacían? Sacaban ventaja, ¿no? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿te acuerdas de mí, profesor? ¿Puedo ser tu asesor? Ah, ya, claro, ve, maestro, mi asesor, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí, a eso más o menos me refería. Por ejemplo, Protágoras fue asesor de Pericles, pero Protágoras también fue considerado un gran sabio, ¿no? Vamos a ver. Al ser extranjeros en Atenas, los sofistas no podían intervenir directamente en la política de la ciudad. Sin embargo, ellos formaban a la mayoría de los políticos atenienses. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Formaban a los políticos atenienses. Y cuando ellos llegaban a gobernar, entonces gozaban de los favores de estos gobernantes. Daban especial importancia a la oratoria y a la erística, enseñando a convencer a la asamblea pública y a ganar pleitos en los tribunales donde todavía no había abogados y cada uno debía defenderse por sí mismo. ¿Se da cuenta? Entonces estos señores, ¿qué cosa enseñaban? Miren, acá había abogados. Vamos a ver cuando a Protágoras, uno de sus discípulos dice, tú me has engañado, tú no me has enseñado nada, así que devuélveme lo que te he pagado, ¿no? Y le dice, mira, bien, hacemos una cosa, entablemos un juicio, un diálogo, muy bien. Miren, eran muy hábiles por decir así, muy hábiles de embaucadores, por decir así. Si yo te gano, ya no te devuelvo tu paga, ¿no? Ya, y si tú me ganas, tampoco te voy a devolver tu paga. Dense cuenta, pero ¿por qué? Le dice. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está, entonces, si tú me ganas, ya, entonces eso quiere decir que he cumplido enseñándote. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Y si yo te gano, también igualito, ¿no? Ya, ahí. Bien, así pues, los sofistas no eran un grupo compacto en la realidad, no formaban escuelas, sino defendieron una doctrina común. Sin embargo, se puede encontrar en algunas coincidencias entre ellos. Adoptaron generar una actitud relativista, ya lo hemos hablado varias veces, e incluso escéptica. Escéptica porque niegan pues las cosas, ¿no? Muchas veces al no ver, ¿no? No existen, dicen, ¿no? Por ejemplo, niegan acá la inmortalidad del alma. ¿Te cuenta? Ante la situación que los presocráticos propiciaron, situación que hace dudoso cualquier posible avance en el estudio de la cosmología. En el relativismo no hay verdad absoluta. ¿Se da cuenta? No hay una verdad absoluta, todo es relativo. Y el escepticismo, si hay verdad absoluta, es imposible conocerla. Se extiende a generalizar ya como actitud intelectual de los sofistas. No son pensadores sistemáticos, ni buscan principios universales para operar a partir de ellos del modo deductivo. Proceden más bien del modo empírico inductivo, que parte, en este caso, de la experiencia, ¿no? Acuérdense de ese filósofo que decía que estaba ahí parado viendo que salga el sol, la luna, ¿no? Acumulando datos e informaciones de los que derivan conclusiones de carácter práctico, eran enciclopedistas. Enciclopedistas, ¿no? Entonces estamos viendo que son los primeros enciclopedistas de la historia. ¿Se cuentan? Ahí también vamos a ver. Protágoras, por ejemplo, reivindica para el sofista la tarea de guiar y aconsejar lo mejor de las comunidades humanas. Otros sofistas ponían su obra al servicio de los más poderosos y astutos. ¿Se dan cuenta? Georgias, llegando a afirmar tales como lo justo es la ventaja del más poderoso, o justo que el fuerte domine al débil y lo subyugue por completo. Trasimaco, otros filósofos, ¿no? Sofistas. Esto ya es algo así, básicamente, de conocimiento. Lo que me interesa, les decía a ustedes, yo voy a formar filósofos, no quiero que vean la esencia de las cosas. En este caso, por decir, ¿quiénes fueron los sofistas? ¿Quién enseñaron los sofistas? No te voy a preguntar qué cosas. Por ejemplo, algunos aportes, nada más los sofistas, ¿no? Ahí. Hasta acá es la clase del día de hoy, estimados estudiantes. A ver, quiero verles acá un ratito. Veamos. Trata de que te quede esto. Esto viene para la práctica.
dense cuenta, ya, viene la práctica, viene en la práctica, viene en la práctica, ya, viene en la práctica, dense cuenta, viene en la práctica. Entonces ya estoy dándote indirectamente 3 o 4 preguntas que van a venir en la clase. Bien por las personas que aprovechen, ya había quedado con su delegado que esta práctica ya es la tercera vez que estoy, es la segunda vez que he pospuesto, ya no va a haber una tercera vez. La nota que sacan queda ahí, ya no va a haber recuperación. Ya, es por eso te estoy manifestando, viene en la práctica, viene en la práctica, viene en la práctica, ya, viene en la práctica. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ahí, ya tienes 4 preguntas, tienes 4, por decir así, 4 preguntas fijas para tu práctica calificada, ¿ya? Bien, estimados estudiantes, de esta manera he podido concluir con el tema del día de hoy. A manera de resumen, vamos a ver nosotros quiénes fueron los sofistas. Los sofistas fueron aquellos primeros sabios, aquellos primeros pensadores de la historia, ¿no? De la antigua Grecia, que se desplazaban de un lugar a otro para poder brindar sus conocimientos a las personas que podían pagar. Y en este caso, a las personas que eran jóvenes que pertenecían a la clase de la aristocracia ateniense, ¿no? Ahí. Ahora, grandes embaucadores, ¿no? De la historia, por decir, porque muchas veces ellos no llegan, por decir así, a la esencia de las cosas, sino simplemente lo tratan de alguna forma superficial. Ahora también no creen, son relativistas porque no creen en que todo es absoluto, así, ¿no? Sino que todo es relativo. Agnósticos porque muchas veces también ellos, por decir así, niegan la posibilidad de conocer, por decir, el mundo, ¿no? Ahí. Bien, estimados estudiantes, no he tratado acá que los filósofos, digamos, quiénes fueron los representantes. Hay un texto o hay un libro que he dejado en los primeros días de clases. Espero que lo estén revisando. Ahí quiénes fueron los principales representantes de los sofistas. Sería bueno que lo den una leída, jóvenes estudiantes. Bien, entonces, son las 9:27. Si habría alguna participación o alguna interrogante por parte de ustedes, bienvenidos, estimados estudiantes. Bien, ¿alguien desea participar? Buenos días, licenciado. Disculpa, una consulta. Sí, te escucho. Licenciado, si bien el arete de Sócrates era el conocimiento, ¿cuál era el arete de los sofistas? Es buscar básicamente la virtud, ¿no? Y la virtud básicamente, ¿qué cosa? Por decir así, que un hombre sea, digamos, considerado una persona, por decir, virtuosa o una persona arete. ¿Y quién era una persona virtuosa? Aquella persona que, por decir así, pregonaba todas las enseñanzas que se le había dado, por decir así, ¿no? Uno, por ejemplo, en el arte de la elocuencia, por decir también en la parte de la ética, en las cuestiones políticas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y esto lo conseguía a través de cuando eran escuchados ellos, por decir, en la asamblea, ¿no? Entonces, por eso que, por decir así, ¿de qué manera voy a ver? Por decir el anhelo, claro, el anhelo de estos jóvenes o de cualquier persona, ya, era qué cosa, ser escuchado, en la asamblea, ¿no? Y cuando era escuchado era pues una persona virtuosa, una persona arete, ¿no se da cuenta? Ahí. Bien, joven, gracias por la pregunta. Bien, ¿alguna otra persona más? Bien, estimados estudiantes, si no hay más preguntas, vamos a pasar a retirarnos. ¿Alguien desea preguntar o desea, por decir así, no sé, aportar un aporte a la clase? Profesor, buenas. Hola, Gustavo. ¿Me escucha? Sí, Gustavo, te escuchamos. César, profesor, le hablas. Profesor, sí. Es verdad que los sofistas eran como personas que hablaban, o sea, discutían cualquier tema, o sea, aunque sea mentira o verdad, sin fundamento, algo así. Porque una historia leí que
ponían a sus alumnos en dos frentes y les hacía defender. Terminada la discusión, cambiaban a estos alumnos y al otro ya le tocaba defender otro punto y al otro intercambiaban los puntos de vista, y eso creo que los sofistas en esa parte fueron malos porque, o sea, hablaban cosas sin fundamento, algo así. Tienes toda la razón, César, sí, efectivamente, ¿no? Es por eso que decía que eran personas, digamos, que no llegaban a la esencia de las cosas, ¿no? O, digamos, de la verdad, sino que les enseñaban a defender tú mismo lo has dicho, a defender una determinada tesis, ¿ya? Por decir, ¿qué pasaría si ahorita comenzaríamos nosotros a hablar algo, por decir así, un tema, no sé, de la sociedad, por decir así, ¿no? Ver, por ejemplo, el número de muertos, digamos, que se está dándose, o la problemática universitaria, por decir, a raíz del COVID. ¿Ya? Entonces, si uno comienza a hablar sobre la problemática del COVID, tendría que dar alguna base y fundamento, ¿se da cuenta? Ahí. Pero, ¿qué pasaría si yo comienzo a hablar sin tener, por decir, algo que me avale? No tengo, por decir, fuentes. Y si digo fuentes, son fuentes bibliográficas, ¿no? Investigaciones que, por decir así, refuercen mi intervención. Y simplemente, si yo vengo y hablo, bueno, sí, pues que la problemática, no, que está mal la universidad. ¿Pero por qué está mal la universidad? Teníamos que ver, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros hemos tenido, esta semana, hemos trabajado con un grupo del doctorado, y casualmente la problemática de la universidad a raíz del COVID-19. Y ahí nos hemos podido explayar, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Martín Vizcarra, el 19 de abril, sacó un decreto legislativo, el 14065, en donde estipula, digamos, que da varios lineamientos. Uno de ellos, por ejemplo, se asigna 650 millones ya al sector de educación, de los cuales 31 millones para las universidades, para que puedan, por decir, hacer la compra de equipos, por ejemplo, virtuales, por ejemplo, de plataformas virtuales, laptops, por decir así, celulares, inclusive la universidad optó por comprarles a ustedes el chip, ¿no? ¿Se da cuenta? Para darles a sus compañeros. Pero yo tenía conocimiento inicialmente que está plasmado para hacer la adquisición de celulares de cuarta generación para que el estudiante pueda ingresar. Ahora hay una problemática y el estudiante, por decir así, mira, les anda el chip de Movistar, pero de muchos que estaban, por ejemplo, en otros lugares fuera de la región, ya, digamos, ciudades que no hay cobertura de Movistar, sino cobertura de Claro, o cobertura, por decir así, de Vitel, ¿no? Ya ahí. Entonces, date cuenta, ahí. Esa es una, digamos, lo que yo, por ejemplo, estoy plasmando es porque tengo una base, un fundamento, que en ese decreto supremo, y hay muchas cosas más, ¿no? Ahora, por ejemplo, también manifestaba ahorita la plataforma virtual, que nos capacitan, por decir así, en una plataforma anterior, y luego sale otra nueva plataforma. Hizo que también los docentes conozcan esas cosas. Entonces, hay fuentes. Pero los sofistas que hacían eran muy hábiles para embaucar, ¿se dan cuenta? Ya entablaban un diálogo, conversaban, de repente por si llegaban y traían conocimientos que habían aprendido, por decir, en otros lugares, y lo volcaban, y luego intervenían los estudiantes de esa manera, ¿no? Pero sí, qué cosa, algo rescatable de los sofistas, qué cosa, al menos qué cosa, cambiaron la manera de pensar tradicional de la educación tradicional de la época, ¿se dan cuenta? Ahora, otro que enseñaron, por decir lo bueno, que con lo que se pongo ahí, hizo la isogonería, ¿no? ¿Qué cosa? Por decir, la libertad de ser escuchados. Otro, de que ser, digamos, en todos, la participación de todos, ¿no? ¿Se cuenta? Ahí. Bien, César, por tu participación, gracias. Bien, ¿alguien más desea participar? A ver, tengo 47 estudiantes. Acá estoy pasando lista rápidamente. Bien, acá tengo ya 47 estudiantes. Esto, como este video va a ser grabado, acá voy a poder revisar quiénes han estado en clases, ¿no? Bien, estimados estudiantes, entonces, si no hay otra participación, me van a disculpar, me voy a ir a la otra clase de la sección B. Que tengan ustedes buenos días. Otra cosa, no se olviden de venir a clases el día miércoles. El día miércoles voy a asignar a sus grupos ya los trabajos de investigación que van a realizar ustedes. Deben de realizar un trabajo, por decir, académico de 2 hojas, ¿ya? Y a la vez tienen que hacerme un video. Habíamos manifestado grupos de a 4, me parece, ya jóvenes. Entonces, los espero el día miércoles. 5, mucho es 5, ¿ah? ¿5? Sí.
Sí, licenciado. Ya, entonces el 5. Los espero el día miércoles. El miércoles va a ser para tratar un tanto de Sócrates y más que nada para asignar cómo se va a hacer las exposiciones, cómo van a trabajar ustedes. ¿Está bien, jóvenes? Quiero pedirles a todos ustedes, van a editar un video y editar un trabajo de 2 hojas. ¿Está bien? Bien, que tengan ustedes buenos días, jóvenes. Hasta luego.